Claro, ahí se conocía por parte del fiscal cuáles van a ser ahora las diligencias que rápidamente se van a buscar determinar. Una de ellas es la exhumación del cuerpo de Franco Vargas y también la reconstitución de escena respecto de lo que ha ocurrido. Para eso va a ser vital también la participación de algunos conscriptos que estuvieron en esa marcha para poder entonces realizar esa reconstitución. Parte de las diligencias, ¿por qué lo ha dicho el fiscal? Porque ya ha pasado un mes desde que finalmente se detuvo esta investigación y que la Corte Suprema pidió finalmente hasta que se resolviera a quién se le iba a entregar finalmente la investigación para poder entonces llevar a cabo ahora por parte de la justicia civil, y por eso que rápidamente ya el fiscal ha dicho que se va a solicitar estas diligencias. Sí. Estamos acá con la madre de Franco Vargas, con Romy, que nos está atendido acá en su domicilio. Le queremos agradecer, obviamente, porque esto es una noticia que se conoció hace muy poco. Tú tampoco conocías lo que había dicho el fiscal. Te estás enterando ahora en relación a lo que ha mencionado él, las diligencias que se van a desarrollar. ¿Cómo tomaron ustedes, primero que todo? Romy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es súper Hola, Romy. esperanzador la decisión de la Corte Suprema porque no abre una posibilidad de que toda la investigación sea transparente, que sea comunicada a mí primero y no a la prensa, y que mi hijo tenga justicia, que no vaya a existir impunidad como ya ha existido en otros casos, como el caso de Antuco, tan doloroso que fue y que no hubo ninguna condena ejemplar y todos quedaron impunes. Romy, acá el fiscal en su declaración hoy señalaba algo muy importante. Es un mes que ha estado paralizada la investigación, producto de todo esto que finalmente hoy ha llegado a un fin con una determinación que ha entregado la Corte Suprema. ¿Cómo también toman esto ustedes? Porque esto obviamente retrasa aún más las diligencias que se puedan desarrollar, pero al menos hoy el fiscal ha señalado rápidamente que va a pedir la exhumación y también la reconstitución de escena. Sí, o sea, estamos, bueno, por lo menos yo que me estoy enterando, estoy súper agradecida de todas las gestiones que han hecho el fiscal nacional en conjunto con PDI en su momento cuando podíamos estar investigando todo lo que había ocurrido hasta que nos paralizó la segunda sala que estaba constituido por los ministros Jean-Pierre Matus, Letelier, Vivanco, que gracias a Dios después se mostró que ellos estaban partícipes de un caso de corrupción que ha estado muy a la contención nacional respecto a unos chats que se están infiltrando. Entonces, gracias a eso, estos ministros pudieron darse de baja y contar con ministros imparciales y que decidieron a favor de nosotros gracias a la argumentación que se presentaron ayer en los alegatos. Y que, bueno, yo por lo personal puedo decir que fueron totalmente absurdos los argumentos que tenía el fiscal militar, que cómo se le ocurre comparar la tragedia de Juan Fernández con lo de mi hijo. Lo de Juan Fernández, lógicamente, fue un accidente. No fue con un hecho de querer dañar a todas esas personas que murieron. Pero en cambio lo de mi hijo sí, porque mi hijo pidió ayuda, pidió vivir, y ellos se lo negaron. Y en cuanto a la reconstitución de escena, me alegro mucho porque el fiscal va a considerar a todas las personas involucradas. Cuando la señora Buch hizo la reconstitución, solamente llamó a los que están todavía en el regimiento y a estos tipos que obviamente quieren quedar impunes. Sí, Carlos. Es un punto importante también, el poder realizar rápidamente estas diligencias para poder avanzar también y esclarecer finalmente cómo fue la muerte de tu hijo. Y eso también es un punto importante para considerar ustedes como familia. Sí, no, o sea, yo sé que va a ser súper doloroso, pero era necesario. Y es algo que siempre nosotros consideramos desde el día 1 que ocurrió esto, que en esa oportunidad cuando yo me enfrenté al excomandante Sebastián Silva, yo se lo dije en su cara, que íbamos a pedir una segunda autopsia porque no íbamos a creer en la primera que iban a entregar, porque las manos de ellos iban a estar involucrados. Pero nosotros pensábamos que podíamos pedir una privada, pensando que podía ser derecho de nosotros, pero después nos enteramos de que todo eso se tiene que hacer mediante un mandato judicial. Y eso nos imposibilitó de hacer una segunda autopsia rápida. Claro. Y cuando ya esto empezó a tomar por mano de la justicia ordinaria, iba a llevarse a cabo, se me transparentó todo el proceso y las personas que iban a estar, incluso un perito internacional. Pero cuando la segunda corte, cuando la segunda sala de la Corte Suprema, donde estaban estos ministros que están involucrados, como digo, paralizó la investigación civil, nos cruzaron de manos completamente. Karim, sí, te está escuchando Romy, que también está con retorno, así que puedes consultarle directamente a ella. Hola, Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Quería preguntarte... Hola. Si, Bien, muchas gracias. Bueno, se ha resuelto entonces que sea la justicia civil
me da la sensación de que aquí lo único que ha habido es una pérdida de tiempo importante, porque la justicia no solamente tiene que ser justa, sino que tiene que ser oportuna, y en este caso se ha perdido por lo menos un mes de una investigación. Ahora la justicia civil, a través del Juzgado de Garantía de Arica, que se decreta que va a ser competente, tiene que de nuevo iniciar una investigación, hacer nuevas diligencias. Ustedes desde el primer día dijeron que les daba mucha más garantía que sea la justicia civil. Aparece la ministra en visita, Jenny Buk, que viaja rápidamente a la zona, que ordena diligencia, y luego se genera toda esta disputa judicial que lo único que ha hecho es perder tiempo, ¿no? Es que, Karim, recuerda que la ministra Buk se perdió un mes donde no se hizo nada. Y para informar, me acaba de llegar una carta certificada con fecha 14 de junio donde se me estaba informando de la exhumación de mi hijo, que al final no se llevó a cabo por la ministra Buk. ¿Te deja más tranquila esto? ¿Esta decisión de la Corte Suprema te da mayor garantía? Sí, totalmente. Sí, totalmente. O sea, gracias a los ministros de esa oportunidad que no fueron para nada imparciales, perdimos bastante tiempo, pero ahora ya podemos recuperar en algo y solicitar personal especializado para la exhumación de mi hijo y que se sepa toda la verdad. ¿Ustedes están en contacto con el fiscal? La verdad ya la sabemos, solamente que necesitamos respaldarla. No, hasta el momento aún no he tenido contacto con el fiscal, pero yo creo que ya me va a llamar. Pero ya yo había hablado con anterioridad con él antes que nos paralizaran y estábamos súper alineados, él me estaba transparentando todo. No había nada secretismo como en la Fiscalía Militar. Él ya se me habían contactado, tuvimos una junta. Entonces después no pudimos continuar porque la Corte Suprema nos paralizó con Bien. esos 3 ministros que fueron 2 que fueron súper imparciales y nos obligaron a paralizar todo lo que ya habíamos avanzado de forma efectiva. Y recuerdo que la reconstitución de Sena Jenny Buk no llamó a todos los niños involucrados, solamente a los que están en el regimiento con esos tipos desgraciados que no ayudaron a mi hijo. Bien, estamos conversando con Romy Vargas, madre del conscripto Franco Vargas, quien, por supuesto, que agradece que esta investigación por la muerte de su hijo, por la marcha en Putre, quede en manos de la justicia civil. Romy, Carlos, les quiero pedir que sigamos conversando. Sí, Karim, seguimos acá nosotros con Romy Vargas para obviamente conocer cómo ellos toman finalmente lo que se ha determinado por parte de la Corte Suprema. Ya nos mencionaba ella que al menos esto da mayor claridad y transparencia a lo que va a ser la investigación de poder. En definitiva, nos señalaba Romy, recién conversábamos con ella fuera de cámara respecto de que esto sea un proceso, ojalá lo más rápido posible, de ir esclareciendo las cosas. Sí, claro, no espero que no sea algo de años y años donde después queden impunes, porque yo quiero que paguen ahora a estos tipos. Y tengo que mencionar que son tipos que tienen menos de 35 años, son todos jóvenes, o sea, ya estaban con ese odio y maldad con los niños, imagínense con más tiempo. Y que el ejército los tenga impunes me parece sorprendente, porque deberían darlos de baja, porque ellos fueron malos instructores, porque si hubieran sido buenos, mi hijo no hubiera muerto, no hubieran estado 45 niños enfermos y los 2 graves que aún permanecen en el hospital militar. Alguien tiene que responder por eso, tiene que hacerlo. Y si Turriaga no quiere hacerlo, porque cuando yo me junté con él, no me lo hizo, ni siquiera me brindó una ayuda para decirme esto va a ser justicia o van a pagar los culpables. Todo lo contrario. Incluso les puso abogado a uno de los tipos que ni siquiera está imputado. El abogado de Michael Fritz ya lo está tratando de imputado cuando aquí se está investigando recién. O sea, se está acusando solo. Ustedes han podido también dialogar con el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también ha sido partícipe en esto. ¿Cuál ha sido también el apoyo que han tenido en ese sentido? No, o sea, primero que todo, en alguna diligencia de la ministra Jenny Buk nos quedamos sorprendidos porque una de las cosas que ella realizó una vez que llegó de vacaciones después de un mes, donde nadie hizo nada, ella apareció diciendo a la prensa de que iba a hacer la exhumación de mi hijo y ni siquiera me había comunicado a mí, ni a la Derecho Humano, al Instituto de Derechos Humanos, que nosotros nos enteramos por la prensa, por un tuit del Poder Judicial, por el Twitter. Ni siquiera fueron capaces de hacer una llamada, por último, un acto de humanidad con mi persona, como madre de Franco, en decirme, oiga, voy a hacer la exhumación. Me acaba de llegar una carta hace media hora de Buk diciéndome que va a hacer la exhumación, con fecha 14, estamos a 26 de junio. Recién ahora me llegó una carta. Romy. ¿Cómo es posible ese trato hacia mí? O sea, ya está bien que yo sea una persona que no tenga millones, no tenga apellido, no sea pariente de algún famoso, o sea hija de...
pero no me pueden tratar así, y no pueden tratar así a alguien nunca más. Somos personas. Sí, no, Tienen que tener consideración con nosotros. de todas maneras, tú No abordas puede volver a pasar esto. Romy, tú estás abordando un tema que es esencial, que es como que es el Sí. trato humano. Por parte de la justicia, estabas mencionando a la ministra en visita. ¿Cómo se ha portado el ejército contigo, con las familias de los conscriptos? ¿Cómo crees que han abordado ellos esto? Desde el primer día tú fuiste muy crítica de la forma en cómo lo habían abordado desde el punto de vista humano. ¿Ha cambiado eso o no? Horrible. Nada, nada. O sea, yo cuando me junté con el general Iturriaga ni siquiera se sabía mi nombre. Cero compromiso o ayuda a las personas que fueron afectadas por su institución. No sabía mi nombre, ni siquiera me pidió perdón. Y a todos los niños que fueron dados de baja ni siquiera lo ha hecho un llamado para brindarle alguna ayuda psicológica o médica. Todo esto no ha brindado el Ministerio de Defensa, pero la institución que nos tiene que apoyar y dar la cara, porque ellos fueron los que nos dañaron, nos han dado completamente la espalda. Yo tengo entendido que parece que solamente lo ha estado haciendo con los niños que están en el hospital, pero yo me imagino que lo hace por un tema para que ellos no hablen. Pero en algún momento esto se tiene que saber y se tiene que ver el estado de los dos niños que aún están graves. Entonces aquí por lo menos no han sido nada de humanos con nosotros, no han marginado, no han ignorado. Cero trato humano, o sea, si esto sigue así y no cambian política o el trato, yo les digo a todos los papás, no manden a su hijo al servicio militar, porque nada les garantiza que van a tener cuidado o no van a llegar en un cajón a sus casas de vuelta. ¿Tú crees que ha habido una...? Hay un punto importante ahí tú mencionas. Por Dale, ejemplo, Carlos, dale, Carlos, dale. Sí, Dale. consultarle porque dentro de las diligencias que hablaba hoy el fiscal tiene que ver con la reconstitución de Sena. Tú, me imagino, tienes contacto con las madres de los otros conscriptos que también resultaron afectados producto de esta marcha. ¿Ellos están dispuestos a ser partícipes de esta reconstitución de Sena? Porque eso es lo que decía el fiscal, que va a ser relevante la participación de aquellas personas que estuvieron en esa marcha. O sea, yo he hablado con algunos, no con todos completamente el pelotón, porque cuando los niños salieron de baja, muchos fueron amenazados por estos tipos, de este grupo de comandantes, incluido Boyer Walk, que fue uno de los más sanguinarios con los niños, donde los trató horrible. Estos tipos se dieron el lujo de pasar uno por uno amenazándolos. Entonces muchos papás nunca no se han acercado o no han tenido contacto con nosotros porque tienen miedo, no quieren saber nada del tema, se ven preocupados. Entonces los niños que sí han tenido contacto y que no han tenido miedo, sí hemos estado en contacto y claro que quieren dar su versión, porque esto tiene que tener justicia, o sea, todo el daño que provocaron tienen que pagarlo. Entonces yo les pido a los otros papás que si vivieron esta experiencia y los hijos están mal, que se acerquen a nosotros o al Ministerio de Defensa, porque ahí se les va a brindar ayuda psicológica. Nosotros tuvimos hace 2 semanas un niño que se nos acercó, que también estaba aterrado el niño, porque él creía en las amenazas que habían hecho estos tipos. Y él estaba mal psicológicamente. De hecho, ahora ya está con terapia y intentó atentar con su vida. O sea, aquí hay muchas cosas que se están ocultando y no se han dicho a la opinión pública, pero esto fue horroroso y mientras uno más va sabiendo es peor, se pone peor. Es más doloroso saber todo el martirio que vivieron los niños, es horrible. Y por eso les digo que los papás que aún no hablan o no se han acercado, que lo hagan, porque tienen que tener justicia. Los niños que sufrieron esto tienen que tener paz, tranquilidad y que van a pagar todos los que los dañaron. Tienen que hacerlo. Yo por lo menos nunca voy a quedar, toda mi vida va a ser por justicia por mi hijo, porque él era mi vida y ya me la arrebataron. Y lo único que me queda en este mundo hacer es pedir justicia por mi hijo, porque él ya no va a volver nunca más. Pero yo me quedé sola sin él y eso es lo que me queda, la misión de esta vida. Hasta ya mis últimos días es luchar por él, nada más. Sí. Y que no vuelva a ocurrir nunca más. ¿Romy? El ejército tiene que dar la cara una explicación y pedir perdón. ¿Sí? Tú en algún minuto, Carlos te preguntaba respecto de algunas diligencias, me imagino que tú te abres nuevamente a la posibilidad de que se haga una nueva reconstitución de Sena, ¿no es cierto?, donde participen más de las personas que estaban ahí ese día. Sí. En algún minuto tú dijiste que tampoco confiabas en la ministra Jenny Buck, no estabas dispuesta a que se hiciera la exhumación del cuerpo de tu hijo. Hoy tú, con esta decisión de la Corte Suprema, ¿recuperas la confianza? ¿Crees que se va a lograr
hacer justicia, una condena. Sí, ¿Qué diligencias tú sí, esperas que porque se retomen todo ahora? se estaba transparentando. Oh, la exhumación. La exhumación pronto. Y claro, o sea, es cuando yo hablé con el fiscal en su momento, que era Anacleto, él me lo había propuesto. Siempre me transparentó todo, siempre con un trato cordial y humano, diciéndome quién iban a participar, dándome confiabilidad, me daba confianza. Y después cuando ya lo tomó el fiscal Mario también, siempre con un trato cordial, humano, protegiéndome a mí como víctima. Y que se iba a llevar a cabo esta gestión hasta que nos paralizó la Corte Suprema con estos dos ministros imparciales. Tú Y que hablabas gracias a del Dios estado salió de después salud. el escándalo de los chats. Sí. ¿Por qué te generaba tanta desconfianza la ministra Buch? ¿En particular era ella o tú? Jenny Buch. Sí, o tú hablabas de la justicia militar en general, o era ella por su cercanía con... La justicia militar en general. Ella ya había dado su preferencia de que esto quería que fueran los militares que lo llevaran. ¿Qué confianza me iba a dar si nunca se acercó a hablar? Nunca se acercó a decirme qué proceso iban. Y nunca se acercó a los niños que se dieron de baja y están con problemas. Nunca los consideró, no ignoró completamente a todos. Cero confianza con ellos. ¿Cómo están Con esa actitud. estos dos Y hay un punto conscriptos? importante que tú también nos mencionabas, Jenny, perdona, Gary, que en relación a que, por ejemplo, ella hizo una visita allá a Arica. Y esta visita, claro, tú nos mencionabas respecto de lo que ella había visto, y según las condiciones en las que estaban realizando finalmente el servicio allá en ese sector. Claro, ella dijo que vio los camarotes súper limpios, ordenados, y los niños no durmieron en camarotes, durmieron en una carpa de 3 personas donde estos tipos le negaron el abrigo y ellos se tenían que calentar entre ellos en el sentido de protegerse del frío. Entre el calor humano de entre ellos, que apenas tenían, sufrieron mucho horror esa semana. Y se les quitó el celular, no podíamos saber, o sea, si yo hubiera sabido que mi hijo estaba pasando todo ese maltrato, yo voy y lo voy a buscar. Y yo creo con todos los papás. ¿Quién iba a permitir un maltrato de ese nivel? Nadie. Y que ella venga a decir, no, yo encontré todo limpio, todo hermoso, todo... O sea, señora, fue 10 días después. Obviamente que iban a cambiar la escena y todos estos tipos, o sea, 2 dedos de frente nomás. Pero por eso yo no estaba conforme con todos los trámites que ella estaba llevando. Además que, como digo, ni siquiera tuvo un trato humano en decirme, oye, vamos a exhumar a tu hijo. No lo hizo. Perfecto. Ya no lo hizo. Karin, respecto a los niños, no sé mucho. Yo solamente sé por lo que también Jenny Buch informa a la prensa y yo tengo entendido que los familiares de los 2 niños no querían que nada se supiera de los niños, nada. Y la señora no respetó esto y dijo igual a la prensa que uno de ellos tuvo una amputación. Lo bueno es que ha respetado a la otra familia porque tampoco sabemos, pero sé que tienen secuelas. Pero no, yo no sé, yo tampoco quiero hablar de ellos porque ellos quieren privacidad. Pero yo creo que en algún momento todo se va a saber. Bien. Igual. Bien, Romy, muchas gracias por conversar con Así nosotros. Espero que todas las gestiones Carla. ellos lo hagan. Ok. Sí, no, agradecer obviamente a Romy que nos ha recibido acá en su casa para conversar, tener las primeras reacciones respecto a lo que se ha determinado por parte de la Corte Suprema y además ya también conociendo los antecedentes de la propia Fiscalía, el fiscal que ya ha mencionado las diligencias que se van a desarrollar, tanto la exhumación y también la reconstitución de escena, todo esto luego de un mes de paralización de la investigación que también lo menciona la propia Fiscalía. Eso también conlleva un retroceso en toda la investigación, pero que al menos Romy señala que espera que esto sea pronto. ¿Tenías alguna idea última, a lo mejor, Romy, para entregar respecto a lo que ocurrió? No, que estoy agradecida por la decisión de los 5 ministros de la Corte Suprema ayer. Muchas gracias y gracias por escuchar los alegatos y darse cuenta que eran bien ineficientes los de la Fiscalía Militar. Gracias. Bien. Ahí está entonces Romy Vargas, que nos entrega entonces su primera reacción también, como lo mencionábamos, a lo que se ha determinado por parte de la Corte Suprema, que finalmente la investigación por el caso conscripto y esta marcha en Putre sea la justicia civil la que lleve a cabo la investigación. Karin. Claro, que se haga justicia, que se conozca lo que ocurrió, tiempo que estaba paralizada ya cerca de un mes perdido en una investigación que es clave para dilucidar qué fue lo que pasó y si es que hay responsables o no. Gracias, Carlos, que esté muy bien y gracias, por supuesto, a Romy por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes.